Thank you. And we'll get into some of those issues in more depth as well. Jack, how about you? What shaped your views of Bitcoin? The network and the community. It's deeply principled. It's weird as hell. It's always evolving, and it just reminded me of the internet when I was a kid. And I encountered alt cypherpunks when I was fairly young, and this was a topic of discussion for years. I didn't touch it until 2008 when we started Square. Elon and teams at X and PayPal inspired a lot of what we were trying to do, trying to bring more that we tried to do, which X and PayPal also tried to do, is build an abstraction layer around this complication and around this predatory nature that the financial industry can tend to be, and make it work for people. But when I saw Bitcoin in 2009, you see a chance to replace the whole foundation. And everything that Elon was talking about in terms of ACH and the credit card networks were built with very different agendas in a very different time frame, and it's crazy that they still exist, and they have scaled, but they just are not relevant to today, and they're certainly not relevant to the future, especially when you consider the entire world and countries like Nigeria or Ghana or India, and its interconnection with countries like the United States and Canada and all over Europe. So what really drove my thinking and drives my passion around it is, like, if the internet gets a chance to get a native currency, what will that be? And to me, it's Bitcoin, because of those principles, because of that creation story, because of its resilience, because of the number of tests it's been. But what inspires me the most is just the community driving it. It just reminds me of the early internet. It's the only reason that I have a career, because I learned so much from people like who are building Bitcoin today, and I continue to learn in that sense, and I'm so grateful for it. So that's a good segue into the next question I'd like to ask you, Jack. Is you said before that Bitcoin changes everything. Can you speak more to that? Well, I just think that a lot of what we experience in life, when you really get down to the foundation, a lot of our monetary policies, a lot of our monetary systems cause so much distraction and so much cost. And when you get to a system where you have the potential for people to truly own it, they can verify it themselves. You don't have to have trust going in. You don't have to trust it at all. You can verify it through source code or whatever your appetite is. And that any particular person can help drive the future of it. And at the same time, it's not controlled by any state. It's not controlled by any bank. It's not controlled by any corporation. And these three parties of people who participate in the network, people who mine, and also the developers, constantly debating the correct roadmap and the way forward, is a beautiful thing. And I don't know of many other consensus-based models that have existed at that scale for this long with this amount of success. And we're still fairly early. So when, I met a woman in Ethiopia 2 years ago, and she was trying to create the lift for Ethiopia. Elon, I think I reached out to you at that time as well, because she really wanted some Teslas. She still has to take paper fiat cash from her passengers and pay all of her drivers in the same way, because there's no monetary system that she can utilize. There's nothing digital. And Africa as a continent is hugely interconnected from a monetary standpoint, but also hugely taxed in that same way. So a lot of the potential that I see, the internet having a native currency helps her build her business in a much faster way. And also, if you consider something like Bitcoin existing ¿Qué tal? before, ¿Cómo estamos? ¿Sí me pueden escuchar también aquí? YouTube, before Twitter, before Facebook, a lot of the business models that we have today would not be the same. We would certainly not have the dependency we have upon the advertising business model if Bitcoin existed pre-Twitter.
And I think the amount of business models that it enables, the amount of innovation it enables going forward, especially when you can consider the whole internet instead of going country by country by country by country, which you have to whenever you're dealing with finance, it really just opens the aperture. And that is what I want to see in my lifetime is a currency that is standard and sound for the internet. Bueno, estamos hablando aquí, le vamos a ir traduciendo por partes, pero están hablando de que Jack Dorsey de Square quisiera ver una criptomoneda, vamos a poner pausa aquí un segundo, quisiera ver una criptomoneda pues global, por decirlo así, en el internet que permita la innovación, la integración de diferentes modelos de negocio. Así que eso es como la idea principal de lo que estaban hablando y continuemos. Kathy, I'm curious, with your background in monetary history and macroeconomics, what are your thoughts on that type of system? Oh, well, I'll recount the story about Art Laffer and our going through the paper. And he said, as I said, first rules-based monetary system, global, ever. Habla de un sistema monetario very big idea. Global. Once we had convinced him of the ecosystem itself. Now, this is the role that it's playing, given that the rule is a quantity rule, that 21 million units, is really a store of value Bitcoin como so there are three roles of manera money. de guardar valor. Store of value, very important. Store of value. The means of exchange, so for transactions, and Método de intercambio. the unit of account. Every good priced in terms of whatever the unit is. So store of value is its primary use right now. Y que pues ahora el uso principal es para guardar valor. Unit of account, reserve currency of the crypto asset ecosystem, that's being seeded a little bit towards stable coins right now. But the store of value de valor, pues también en torno de las stable coins, pero que ahora el rol más grande es el guardar valor. Of the Bitcoin blockchain, we think is going to become more of a reality. Right now, high value transactions take place over Bitcoin. Señores, se viene, las criptomonedas serán, es el presente y el futuro. We look at those, and I remember saying to Art, how big could this be? And he said, well, ¿qué tan how grande big puede is ser the esto? US monetary base? Y es lo que yo les decía, vamos a hacer una pequeña pausa. Ella pregunta, bueno, ¿qué tan grande es este mercado? ¿Qué tan grande puede ser? Y pues ella dice, pues, a ver, ¿qué tan grande es el sistema monetario americano? Así de grande será el mercado de las criptomonedas. Value, this idea that purchasing power will go up over time. If demand rises relative to supply. Supply que va a ultimately aumentar el fixed poder at de compra 21 million units. conforme la demanda vaya aumentando. That's a very good thing. Purchasing power going up globally Ellos around ven que the world. el poder de compra va a aumentar a nivel mundial conforme la demanda aumenta. Against confiscation of wealth. And that can take place in a myriad of ways. But inflation, and especially hyperinflation in emerging markets, is the primary way. Talk about destroying purchasing power. So that's a very big idea. And I'll also mention deflation. In some ways, it's a hedge against deflation. I know a ver, estamos 384 acá y solo hay 35 likes. ¿Cómo es eso? ARC think that we're in a no se puede. deflationary environment here in the United States. If that is true, the odds of a hyperinflation in the rest of the world, especially in emerging markets, is also true. So, but this deflation, and we learned from 0809, there's counterparty risk associated with deflation. And I think Bitcoin would be a hedge against that eventuality as well. So hablando de Bitcoin en torno a la deflación e inflación. I suspect among us, there's not a lot of debate about Bitcoin's potential as a store of value. But Jack, you referenced earlier. Él dice que bueno, todos estamos claros que Bitcoin es una reserva de valor. Native currency of the internet. Can you speak more to that? Ahora le preguntan a Jack sobre si esta puede ser la criptomoneda de uso a nivel global en el internet. Yeah, I mean, like just simple example. If I happen to be in Ghana and my family is in Nigeria, currently I can take anywhere from and I need to send money back. Anywhere from 10 to 30% off the top just to send that money back. Whereas if you just focus on the worldwide remittance problem,
Bitcoin solves so many of those problems today instantly. Yo también quiero escuchar a Elon. Aquí dice Omar el Souki. Any slowness or complicated systems that a corporation or a state created. So I think todos lo que queremos escuchar es que Elon ya va a aceptar Bitcoin en Tesla, ¿verdad? Comenta aquí si tú quieres escuchar eso también. Verifiable by everyone, including the state, including corporations, including individuals, including developers who want to build on top of it, is quite powerful, and that's what keeps it secure and strong. And I think that's we need more of that, which is why this one of the reasons why this conversation is so important is as entities come into the space. It's not just buying an asset and holding on to an asset and treating it as an investment. There's something special that created this, and something precious and something very unique, which has to be protected, and we need to do whatever we can to help that thrive as well. Elon, I'm curious your opinion on this. You mentioned earlier about Bitcoin's throughput, or the importance of throughput, maybe some concerns around Bitcoin. Can you speak? Do you think Bitcoin can become peer-to-peer cash? La pregunta es si Bitcoin se puede transformar en una moneda de intercambio entre personas a personas a nivel global. That's designed in. That doesn't mean you can't have some layer 2 system in theory like Lightning. Así que bueno, Bitcoin tiene limitaciones, pero bueno, pues tenemos el Lightning Network que facilita para ciertas funciones. As to whether you need a money transmitter license, just a debate as to whether that's needed, given that it is not open ledger. So that's a whole separate debate, of course. But Bitcoin by itself simply cannot scale to be the monetary system for the world. Elon acaba de decir que Bitcoin por sí solo no puede escalar, pero que en Layer 2 con el Lightning Network sí. Escalar como moneda de uso global. There may be some merit to something that may seem silly, like Ethereum, like Dogecoin. I think Ethereum also, like I said, the three things I own outside of SpaceX and Tesla, and obviously it's a Neuralink and Boring Company, but of any significance are Bitcoin by far, and then some Ethereum and some Doge. A ver, acaba de decir que aparte de sus empresas Tesla y esto y Starlink, lo que él tiene y lo que él holdea es Bitcoin, Ethereum y some Doge, o sea, tiene Bitcoin, Ethereum y Doge, lo acaba de decir. So, it's not a case of, I definitely do not believe in getting the price high and selling or anything like that. And I would like to see Bitcoin succeed. Que a él no le interesa, dice, estar en esto de comprar bajo y vender alto, que ese no es su foco. There's some merit to considering something that has higher max transaction rates and lower transaction cost, and kind of seeing how far you could take a single layer network where the exchanges act as a de facto second layer. I think you can probably take that further than people realize, and as bandwidth increases over time, latency decreases. Está hablando de que pues las soluciones en Layer 2 es lo que realmente permite escalar esto pues a nivel global. Access to worldwide access to gigabit level connectivity at low latency, and so at low cost. And so then your base layer could do a lot of transactions if you take that into account. So yeah, but like I said, Bitcoin with a layer 2 system certainly could scale to do a vast number of transactions. Dice que Bitcoin en el Layer 2 puede escalar a transacciones a nivel mundial para que todo el mundo la use. Scaling at the Layer 1. The concern from the past 5 years of debate in the Bitcoin community is that would sacrifice too much decentralization and hurt the censorship-resistant properties of Bitcoin. I'm curious if what are your thoughts on that? Are you sensitive to that? And are you concerned about losing some of the special properties of Bitcoin? Dice que pues quizás el actuar tanto en la Layer 1 puede perder descentralización Bitcoin. ¿Qué opinas, Elon? Me pregunta. These things are helpful to use the physics tools of thinking and say scale up, scale down, and see if it still makes sense. So if scaling up the transaction block doesn't make sense, why don't you scale it down? And have it be, so that somebody
Que escalar los bloques por transacción pues no tiene mucho sentido, que ¿por qué no para abajo? Why slow it down? Oh, you want to slow it down? Well, maybe you're at the wrong number then. There's actually there's members in the community that do want to slow it down, but I understand your point. It's silly. The reality is, like, the average person is not going to run a Bitcoin node. So dice que claro, es que la realidad es que una persona promedio pues no va a actuar como un nodo de Bitcoin, como un validador de transacciones. You know, these parameters were set, I don't know, what, in 2008 or something? Y que esto, pues, esos parámetros fueron hechos en el 2008. There's been some improvements since then, but y que han habido mejoras y cambios. You know, it's sort of like there was still, in 2008, there was still a non-trivial number of people on modems. So, you know, now it is quite common to get 100 megabit connection. Él habla que básicamente la manera en la que fue creado Bitcoin y su layer 1 pues no aplica la realidad hoy en día, tomando en cuenta que cómo ha avanzado todo. Obviously in the direction of higher bandwidth and lower latency. And if somebody else doesn't do it, Starlink certainly will. So I have high confidence that you will be able to maintain a decentralized finance system while still having a much bigger blockchain, aka ASCII text ledger, a hash ledger. You can make the hash ledger bigger without suffering from decentralization as the average connectivity improves, obviously. One idea would be to to put a Bitcoin full node in Starlink terminals. That way more people would be running. Está hablando de poner nodos de Bitcoin en Starlink. I had this idea, which is kind of off the wall, but like, let's say you need a little space heater, and normally your space heater would just be pure entropy. But what if that space heater was also a, you know, Bitcoin, Ethereum, Doge mining node? Pick your currency, and so then you'd be heated up, and you would also mine it. Pues no ha dicho nada sobre SHIBA aquí para las personas que están dejando super chat. Muchísimas gracias. No ha dicho nada sobre SHIBA. Lo único que ha dicho es que, en resumen, él pues holdea Bitcoin, holdea Ethereum, holdea Doge. No le interesa realmente el comprar y vender. Él simplemente holdea como tal. Y él no ve a Bitcoin como una solución escalable siempre y cuando se mantenga en el Layer 1. En el Layer 2 de Bitcoin sí ve una capacidad de que Bitcoin sea usado a nivel global. Este es el resumen. I mean, I think there's Doge has hablando de Doge, community, I think has is somewhat irreverent. A ver, está diciendo que Doge sobre Ethereum has great memes and loves dogs, and I love dogs. Está hablando de Doge, tiene mejores memes. It doesn't take itself too seriously, and you know, I think there's Occam's razor, which is the simplest answer is the most likely. It's a summary of Occam's razor. The simplest answer is the most likely one. Then there's a friend of mine came up with a variant on that the most ironic outcome is the most likely one. And then I have a variant on that, which is the most entertaining outcome is the most likely one. So if that is true, then the most ironic and entertaining outcome would be that the cryptocurrency that was started as a joke to make fun of cryptocurrencies ends up being the leading cryptocurrency. Bueno, está hablando que qué irónico que es que una criptomoneda que fue usada como meme para burlarse de las criptomonedas termina siendo una de las criptomonedas más fuertes. O sea, Elon Musk está diciendo que Dogecoin como una de las criptomonedas más fuertes. A lo que acaba de decir ahora. That's what attracts me to Bitcoin in the first place is the irreverence. Y eso es lo que me atrae, dice, del Bitcoin, la irreverencia. Y es el caso de Dogecoin, que es una irreverencia, un meme. Pues Jack Dorsey dice que eso es lo que me gusta del Bitcoin, es su irreverencia. It makes it a little bit inaccessible, but as people get into it, it makes it more accessible and more spreadable. And I absolutely think the resilience is there. I think it's important to have fun as well. And anyway folks can express themselves. I think that goes back to the main idea of, like, how do we create a native currency for the internet? Sí, definitivamente. Elon está midiendo mucho sus palabras. En antes, voy a bajarle un poquito el volumen aquí. En antes, Elon dijo
que Dogecoin lo ve como por encima de Ethereum. O sea, entonces, y ahí como corrigió y se fue por otro lado. O sea, está midiendo mucho sus palabras para no decir alguna locura. And has memes, has dogs. That's possible as well. Great. Let's move on. Right now at this point. Let's move on to the next topic, which is Bitcoin and energy. It's a really hot topic. A ver, Bitcoin y energía, siguiente tema. Vamos a hablar sobre Bitcoin y la energía, algo que Elon Musk viene hablando bastante. Elon Musk ha dicho que si Bitcoin tiene por lo menos 50% de energía renovable, lo aceptaría como método de pago en Tesla. Eso sería espectacular, tomando en cuenta que estamos en un mercado alcista ahorita, estamos recuperándonos. Vamos a ver qué tiene que decir Elon. What do you think the state of things are with respect to that? Yeah, so I do think that there appears to be a positive trend in the energy usage of Bitcoin. A ver, hay una tendencia actually, part of this is due to a the drop in mejorar, Bitcoin price. de que Bitcoin pueda irse a energía renovable y limpia. What I observed, or what I thought I was seeing, there may be some disagreements on this, but from when Tesla started to acquire Bitcoin and was doing Bitcoin transactions, there was a massive run-up in the Bitcoin price. Que bueno, cuando Tesla usó Bitcoin, pues se subió el precio muchísimo. And I think I understand renewable energy quite a bit. I mean, Tesla does solar and interacts with a lot of wind generation through our mega pack, because basically need to store energy from wind and from solar. So we're pretty plugged into the renewable energy industry. And there's just no way that you could basically double or triple the amount of energy in such a short period of time with renewables. Bueno, pues y que él pues se va todo para energía renovable, energía solar, pero que es un proceso, no es tan rápido. The advent of sustainable energy. We can't be the company that does that and also not do appropriate diligence on the energy usage of Bitcoin. So all I did was I said, look, we're going to suspend Bitcoin transactions for now. We're not selling any Bitcoin. Okay, dijo que suspendieron transacciones de Bitcoin en Tesla, pero no van a vender nada. Again, no están vendiendo. SpaceX, Tesla, and I own Bitcoin. I also own a little bit of Ethereum and Doge, but dice que él posee Bitcoin y Tesla posee Bitcoin. And the Bitcoin that I own is worth much more than the Ethereum or Doge. Que él posee más de Bitcoin de lo que posee de Ethereum y de Doge. These actions negatively affect me financially. If I was purely financially motivated, then I would not express this reticence about Bitcoin energy usage. Now, it looks like Bitcoin is shifting a lot more towards renewables, and a bunch of the heavy-duty coal plants that were being used, unequivocally being used. Que parece que Bitcoin efectivamente se está migrando a energía renovable. Especially in China. So, I think it's probably. A ver. We want to do a little bit more diligence. Quiere esperar un poco más. That could confirm that the percentage of renewable energy usage is most likely. Quiere esperar que Bitcoin pues pase a energía renovable, energía limpia, y ahí pues volverá a aceptar Tesla Bitcoin. Trend towards increasing that number, and if so, then Tesla will resume Bitcoin, accepting Bitcoin. Ya lo acaba de decir aquí una vez más, va a volver a aceptar Tesla pagos con Bitcoin. More diligence, and I think, but most likely the answer is that Tesla would resume accepting Bitcoin. Most likely. Y que sí, si la pregunta es que si vamos a aceptar Bitcoin, pues sí, lo más probable. Así ha dicho Elon ahorita, lo más probable es que vamos a aceptar Bitcoin de vuelta. ARC did together on making Bitcoin mining a part of a utility, a broad-based utility ecosystem, whereby, the overage from sunshine or wind powers the Bitcoin mining machine, thereby enabling the proliferation of renewables to a much faster extent or at a faster rate. No olviden darle like a esta transmisión en vivo y compartirla para que otras personas la puedan ver. Así que denle like ahora, dejen su super chat, apoyan mucho el canal, así que continuamos. So-called mining or hashing rigs. In order to operate a bunch of hashing rigs, effectively you have to run them 24/7, which means you need base load. You can do that with solar and wind plus battery, but if you only did it based on solar wind overage, your hashing
regularization would be much less. So you'd be at a disadvantage. Sure. Hydro or geothermal are great. Están hablando de usar energía hidroeléctrica, hydrothermal, supongo que es calentando agua. Eso es como lo está usando El Salvador para minar bitcoins con energía que venga pues de el agua que se calienta por los volcanes, y que ahí se pudiera pues reducir totalmente la contaminación. It's possible to make very, very extremely safe nuclear. I'm talking about fission. You don't need fusion. And then, of course, fusion, you just got that big fusion reactor in the sky called the sun. It comes up every day. But I think a combination of solar and wind plus stationary storage will get you that base load so you can run hashing 24/7. Dice que a través de energía solar y energía eólica de vientos, pues podemos tener pues una potencia de minado 24/7. That's what we're talking about now. Do you have any additional thoughts on that? Yeah, I mean, everything that Elon said and Kathy mentioned, but it's also incentivizing a lot of innovation in just energy space, and just like looking at unused energy. There's a company called Great American Mining that caps the methane flares on oil fields to power their rigs. And you just imagine, and you mentioned nuclear, Elon, as well, and just imagine all the unused energy that is just being wasted every single day. And being able to get that energy and converting it into a secure, sound money system for the planet feels like a worthy trade-off. And that's the sort of incentive that I think is most powerful, is like, how do we reuse what is being currently just dumped on the ground and wasted and not considered, and how do we do that at scale? Bueno, pues hablar de aprovechar esa energía que no se usa. That's a bigger conversation that I think is missing. Es una conversación que no se habla. I agree with everything that Elon has said, and also the paper we put forth. I'm curious if any of you have thoughts on how what the industry can do to accelerate the transition to renewable energy. And like Elon specifically, could Tesla Energy or Starlink play a role? Well, si es que Tesla o Starlink pues se van a sumar a la ola de la minería también. Literal reason for existence. I mean, the reason I've put so much of my life energy into Tesla, which is a lot. In fact, I would say that I've had some pretty tough life experiences, and Tesla is responsible for probably 2/3 of all personal and professional pain combined. Just to give you a sense of perspective there. So this is a hella hard situation. But we do solar, commercial solar, solar retrofit, as well as the solar roof, and we make consumer battery packs called Powerwall for Bueno, está hablando ahorita de sus empresas, pues que pues él está navegando por el área de energía solar. Al fin y al cabo se puede usar la energía solar para minería. No está diciendo que lo va a hacer, pero está diciendo que en energía solar están muy metidos. And a lot of them actually have been for load leveling the grid. Mostly they are, and combined with like the first really big one we did, which is 100 megawatt installation in Australia. That's actually helped stabilize a huge portion of the South Australian grid because it's able to react so fast. In fact, at first, because they've got a billing system in Australia that I think works at the sort of millisecond level, and we were operating at the microsecond level. So the system was operating so fast that the measuring system couldn't see it. But so Tesla's certainly doing a lot to enable renewables, especially wind and solar. And in fact, the limiting factor for us right now is cell production. Y que bueno, que Tesla pues sí o sí, y ya lo está haciendo migrando energía solar, pero pues que la limitante de ahora de ellos es la producción. La producción de estos equipos pues es costoso. I mean, generally when I talk to our suppliers and they say, how many cells would you like us? Like, how many cells can you make? Because sometimes they're like concerned, like, well, is Tesla going to compete with them on cells? I'm like, no. If you want to make the cells, be our guest. It's just that we need a crazy number of batteries. Y dice que pues no quieren que los tomen como productores de esto de acá, sino que lo quieren usar para uso propio. No quieren serse como que el líder de vendedores de temas de energía solar y así.
way. So, you know, at Tesla, we really do aspire to be the good guys, like, you know, to be a company that people can believe in. That doesn't mean we don't make mistakes, but that's what we try. So, yeah, but I think generally hydro, especially existing hydro, is good for mining. Geothermal, there's lots of places in the world Energía that have hidroeléctrica y geotérmica es lo mejor para minería. You know, like I said, nuclear is also good. Energía nuclear. So, yeah, I think just I'm like as I said earlier, está midiendo mucho sus palabras, ¿ah? That the energy production must be pure as the driven snow, but it must it can't be using, it also cannot be using the world's dirtiest coal, which it was for a moment there. You know, that's just difficult for Tesla to support in that situation. So I think, but I do think long-term renewable energy will actually be the cheapest form of energy. It just takes. Dice que en el largo plazo energía renovable será la energía más barata. A conscious and determined and real effort by the mining community to move towards renewables, then obviously Tesla can support that. That's great. Kathy, we've been talking a lot about energy, but many institutions are facing questions around Bitcoin's relationship with ESG. Can you maybe speak a little bit more to what is S and G in ESG and how Bitcoin might support those? Sure. So E, of course, is environmental, S is social, and G is governance. And there is a massive movement hablando de Bitcoin a nivel social y a nivel de gobernanza. To embrace ESG and make sure that their asset managers are doing the same. So if we've just talked about environmental, and I really do believe that Bitcoin will be much more environmentally friendly, certainly than traditional gold mining or the traditional financial services sector. In many ways, it already is, and it's just going to get better that way. In terms of social, I know that many institutions, when they are thinking of social, they think of diversity and equity, pay equity, and all of that. But if from our point of view, the disruptive innovation point of view, social is much more than that. It is saving lives, of course, autonomous technology. Bueno, porque desde el punto de vista social, Bitcoin salva vidas. For Elon. But in this case, allowing access to payment technology, as Jack y es lo que hemos hablado aquí en el canal. Dice que pues desde el punto de vista social, Bitcoin lo que causa, y lo hemos hablado aquí en torno a las finanzas descentralizadas también, una inclusión a un sistema financiero global donde personas pobres, por ejemplo, no pueden acceder a un servicio financiero en el mercado tradicional. Con Bitcoin sí, todos son incluidos en este sistema financiero. Entonces, a nivel social, Bitcoin su impacto es enorme. 37%, El Salvador, which just deemed Bitcoin legal currencies, 24%, Nepal 24%, and I think the remittance industry globally roughly 700 billion. So saving people these egregious fees, you know, think about it, you're paying anywhere from 8% to, as Jack said, 30% of your $100 that you're sending back to your family. That is social responsibility. Por ejemplo, en responsabilidad social, como si tú quieres enviar dinero de un país a otro, que Jack Dorsey hizo el ejemplo de enviar de un país a otro dinero, solo en costos de transacción son muy carísimos, es muy caro en el sistema financiero internacional, y Bitcoin pues vuelve la transacción peer-to-peer, y haciendo correlación a lo que decía Elon, todo esto se purificará con transacciones en el Layer 2. To authoritarian regimes or the 1.3 billion who are living in double-digit and triple-digit inflation, if not more. Saving them from the a nivel social, como países y para las personas que están acá que tienen monedas devaluadas, como pues la inflación, la hiperinflación los ha destruido sus economías, y Bitcoin a nivel social rompe esas barreras. You've got the transparency of the ecosystem. It's completely transparent, unlike the opaqueness of financial systems
Las criptomonedas son transparentes, podemos ver todo lo que sucede en la blockchain, a diferencia del mundo tradicional, donde no sabemos qué hacen las grandes corporaciones para mover las economías. Are the Bitcoin core developers. Now, before I met them, and I've had the pleasure and the honor of meeting many of them, that was a part of this ecosystem I didn't understand. But actually getting to sit down and talk to them, if I have a learning curve need, it certainly is on the technology side. But in terms of talking to them about economics, economic theory, failed monetary regimes historically, they know economic history, many of them, better than anyone I've ever met. So that gives me a great degree of confidence that, they do believe they are on a noble mission. They could be paid a lot more than they're being Para paid ser honesto, right now. yo creo que se está hablando mucha, como decimos acá, P-A-J-A. This sense of purpose for a noble goal. And they have incredibly strong technology backgrounds. As well as a good understanding of economic history, especially monetary history. Están hablando de la transformación económica que causa Bitcoin, o sea, lo que todos ya sabemos. System. Much more so than I think we would find in other financial ecosystems. And just to give you an example of that, I think 2 years, we were talking about, there's a big debate about reorganizations, I know, in the Ethereum network right now. Well, sí, da un poquito de cringe esas personas que están hablando cosas negativas de SHIB. Others at work back in 2019 when Binance tried to reorganize in order to reclaim 7,000 Bitcoin that were hacked. Está hablando de cómo Binance hizo para recuperar ciertas cantidades de bitcoins que fueron hackeados. Bitcoin ecosystem, including developers. So that would be my answer. Thank you. And it's a great transition to the next topic area, which is Bitcoin ethos. And what is Bitcoin ethos? I mean, Bitcoin was born as open source and it's very transparent. There's also a staunch defense from the community around decentralization and a lot of the core principles of Bitcoin. So let's talk a little bit about that and what makes it special. Jack, Square has done a lot to support open source Bitcoin. Can you tell us a little bit about what Square has done? Bueno, van a hablar un poco de su empresa. Jack Dorsey es el cofundador de Twitter y tiene su empresa Square, un método de pagos que va a incursionar en el mundo de las criptomonedas. I was very skeptical of corporations when I was a kid, and I'm still skeptical of corporations today. And, as we've used corporations to be, they've been great vessels for what we need to do. Porque yo cuando era joven le tenía mucho miedo a las corporaciones, pero hoy en día pues hemos trabajado en conjunto para hacer algo maravilloso. And when we were considering Bitcoin and how Square intersected, I was really concerned with how we don't disrupt the community in a negative way, how we promote what is amazing about it, and how we help it grow in that way, in the way that it wants to. So we created your team, Steve, which is Square Crypto, which is hiring open source developers to work on whatever they want and whatever they think is most important to help Bitcoin. We created an organization called COPO, which we gave up all of our crypto patents so that the community can use them in defense against trolls and crearon pues un servicio para poder proteger a la comunidad también. Some crazy characters we won't name. And no van a nombrar a esas personas. We continue to find ways that, following that Bitcoin path, we're going to create a hardware wallet. Están trabajando para crear una hardware wallet de Square. The open source from the hardware design to the software. Taking in the Gracias, Humberto, por tu donación. De nada, aquí estamos para traducirles y ayudarlos. Open development, open source, and completely transparent. So I think as institutions or companies like ours consider getting in the space, I think contribution back to the community is important. Dice que conforme pues corporaciones y empresas de este estilo como Square se junten a esta ola, pues siempre la contribución va a ser para ayudar y aportar en soluciones a la comunidad. As I said before, we can't just see this as an asset that we own and an investment vehicle. This is something that has the potential to change everything and make
Dice que no debemos ver a las criptomonedas como necesariamente una opción de comprar y vender, sino algo que literalmente va a cambiar el curso de la humanidad. Great. Elon, you've tweeted before that any wallet that doesn't give the user their private key should be avoided at all costs. Elon, anteriormente tuiteaste que cualquier wallet que no te dé tus private keys debe ser, pues, rechazada. ¿Qué opinas? Well, it's difficult to say that if you own crypto in an exchange and the exchange does not give you your private keys, it's not clear that you own anything. Bueno, si un exchange te permite guardar tus criptomonedas y no te dan tus private keys, es como que tú no tienes esas criptomonedas. Or is subject to seizure by the government or something like that. Your crypto is gone. So in order to actually have a properly decentralized finance, which I'm a fan of. A ver. Acaba de decir que Elon es fan de las finanzas descentralizadas. Por ende, la descentralización por seguridad, claro. Only one who has your private keys. Nadie tiene tus llaves privadas, solo tú. If you're the only one tú. who has the private keys, then you own it. If someone else has your private keys, effectively they own it too. Claro, si es que tú compartes tus llaves privadas con alguien, esa persona también es dueña de tus criptomonedas. Or any entity that can affect them. So, yeah. I think what Jack's doing sounds like a good idea to have, a hardware wallet that's the only thing that contains your private keys. Like that's like in terms of sort of empowering the people, which I very much believe in. Then I think you want to have people have their own wallets and be the only ones that have the private keys to that wallet, so-called wallet, the other side of the of the crypto. Right. I agree, and I think Elon es un personaje. Of new solutions that use multi-sig, like with a 2 of 3 keys. Where Está hablando de, pues, ¿qué opinas de las wallets multi-sig? Por ejemplo, Shiba Inu empezó usando multi-sig para guardar los fondos del Shiba Swap. Can be a good a ver, solution. no le preguntaron eso. Eso es un complemento que les estoy diciendo yo ahora. In something that has dual access or voting access as an application on an existing network. Right. So the Bitcoin community is known for staunchly defending Bitcoin's principles. Sometimes it can be rude and aggressive, but I think what it stems from is just a desire to not have wealthy or powerful people or institutions negatively impacting Bitcoin or sort of changing the rules in favor of them. I'm curious to hear from each of you what role you feel like you and your own institutions, your own companies, what role can you play in Bitcoin, and how do you positively impact it without... Buena pregunta, que ambos, Jack y Elon, con sus instituciones, con sus empresas, con sus propias personas, ustedes, ¿cómo pueden impactar a Bitcoin de manera positiva? Stood for two things: democratization and transparency. We're the closest you'll find to venture capital fund in the public equity markets, and I kind of feel that Bitcoin, or we have Bitcoin's DNA from that point of view. One of the things in terms of democratization is education. We have one of our missions, values, is to educate, and I do believe that some of Yacine El-Mandra's que se necesita mucha educación, y uno de nuestros principios ahorita es fomentar la educación, y es lo que de hecho estamos haciendo acá en el canal. This conference are helping the cause. We've done, and not only for retail investors, we found that we had to do a bit more when it came to institutional investors, just because of the way that they invest and the way they like to receive information. So just like in our investments, we've been the retail community has been more attracted to us first, and now the institutional community bueno, que primero pues is la coming industria along. retail pues se interesó, y ahora pues vemos inversores institucionales entrando en el mercado cada vez. In the social world, social media pushing our research out for free to anyone is part of our way of helping the community. And I do think encouraging, and this is something that Jack just said,
I would encourage the support of the Bitcoin core developer community. As I said before, it's amazing to me, having gotten to know some of them, how strong their sense of purpose is here. Y dice que también los desarrolladores de Bitcoin, los desarrolladores de blockchain, pues tienen un rol muy importante en esto y cómo ellos están enfocados en realmente cambiar y hacer las cosas. Jack, how about you? Cambiar para bien, por supuesto. Your own personal role and the companies you run. I think my own personal role through the companies I run is a ver, cómo Jack Dorsey afecta really de manera positiva. Dice que él va a enfocarse en la descentralización. Being non-custodial, building a developer platform. La pregunta es cómo Jack Dorsey y Elon pueden apoyar a Bitcoin a su crecimiento. Jack Dorsey entra diciendo con la descentralización, con una wallet donde la gente pueda poseer. Bueno, esto es una publicidad para el proyecto de Square, pero está muy bien, no pasa nada. Right now is que aproveche. A decentralized social media protocol. We're calling it Blue Sky. It's super early, but we've learned a lot from what makes Bitcoin Bitcoin and why that's important. I've learned a lot in that sense as well, and I think just continuing. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ven Square como la futura wallet universal cripto? In support of this community that's taught me so much, and I think will benefit so many people. That's what I'm focused on. What about letting Twitter advertisers pay in crypto? Buena pregunta. Yeah, Le preguntan a Jack Dorsey si es que Twitter podría aceptar pagos en cripto. Enabling anyone. I mean, as you know, Elon, ahí pregunta en Jaque, lo cogió. If we had Bitcoin or native currency for the internet before Twitter started, it just creates so many different business models that we wouldn't have to be so dependent upon advertising generally. And sure. I do believe that that we have them, any form of payment that they want to use, we should be able to take. So absolutely, but a ver, ha dicho que pues si la gente pues quiere usar un método de pago, in the network itself without having se le debería dejar. Yeah, it's just the money has to come. Twitter va a aceptar pagos en cripto para publicidad. The crypto so-called coins, the hash strings, have to come off and get translated into real products and services. So the more sort of off-ramps there are to real products and services, even at the institutional level, although there are certainly many small advertisers on Twitter, it seems like accepting Bitcoin, maybe some other cryptos for advertising payments on Twitter would be supportive of. Elon está diciendo, ¿quieres apoyar al mundo cripto? Permite que Twitter acepte métodos de pago en Bitcoin y en otras criptomonedas. Le está diciendo, lo está empujando a Jack Dorsey. Sorry, what, Elon? I was asking Jack if he's going to do it. Que lo va a hacer. Sería buenísimo, announcement today. Elon, how about you? You obviously you're a big personality on Twitter. Y ahora a ver, Elon, ¿tú qué vas a hacer? On your role and your ¿Cuál es tu rol en este mercado cripto? En Bitcoin and sort of preserving the Aparte de pompear el mercado, ¿cuál es tu rol? No, mentira. Yeah, I mean, I generally think we should do things that benefit the people as a whole and Vamos a hacer increase cosas the probability that the future is good. Que beneficien a la gente, dice. I think to me it just seems self-evident that we should kind of take these set of actions most likely to make the future good. And I think probably crypto or some of the cryptocurrencies will make the future better, most likely. Está hablando de que las criptomonedas van a hacer el futuro mejor. Puntualmente no ha dicho qué va a hacer. It's probably better for there to be a prosperous Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, maybe some others in the future. Some others. Vamos, di SHIBA. And I think it can have an empowering effect for individuals and increase the power of the individual relative to government. And really, if you think of government is just a corporation in the limit. So sometimes some people are against corporations but for government. It's like, guys, government is just a corporation in the limit. It's the biggest corporation of all, and it's got a monopoly on violence. Bueno, dice que a la gente pues no le gustan las corporaciones, pero señores, que la gobernanza pues es una corporación.
There you go. All right. We got it about... no dijo. We'll try. La pregunta como Jack Dorsey, a Jack Dorsey sí fue directamente qué va a hacer, pero Elon Tesla and Square have both put dijo Bitcoin que on creará the soluciones para las personas, pero no dijo qué Kathy, puntualmente. I'm curious to hear from you. What advice would you have for other institutions looking to put Bitcoin on the balance sheet? ¿Qué consejo le das a las otras instituciones? Es una buena pregunta. ¿Qué consejo le das a otras instituciones que quieren unirse a esta ola? We learned this after both Square and Tesla put Bitcoin on their balance sheet. You know, the Bitcoin is being treated as an intangible asset. And so we need to get FASB to reconsider this, because with an intangible asset, if the asset goes up in price, it can't be marked up on their books. But if it goes down, it must be marked down. So, you know, there's some asymmetry there, which is, you know, bueno, tomando en cuenta que Bitcoin es un activo intangible, es difícil, pues, integrarlo como tal, pues. I do believe if, I'll harken back to something, well, it was either Elon or Jack said, you know, think about it, you know, you take away the boundaries, the different currencies, just think about how explosive growth could be and how wide-reaching taking the friction out of the system could be. So, A ver, aquí dijo esta dama algo espectacular. Dijo, quiten de algún momento las fronteras, quiten por algún momento las diferentes monedas y pensemos, no lo dijo, pero se intuye, en una moneda universal. Lo explosivo que pudiera ser. Here, that's certainly a consideration. It also will serve as a hedge against inflation, especially, and as I mentioned earlier, there are a lot of emerging markets that are suffering from. Y dice pues que esto acabaría con problemas como la inflación, mercados emergentes que sufren mucho por la inflación, economías enteras de países. Going down. So they are going to migrate to Bitcoin and y esas van a migrar a Bitcoin to preserve purchasing para power, poder and again, mantener el poder de compra. In that kind of currency would be very useful. It also suggests once again this idea of deflation. I think is going to be a real thing. There's going to be good deflation caused by innovation. La deflación causada por innovación va a ser algo muy grande. Because so many companies out there have not been investing enough in innovation. Their products are going to go obsolete. As you know, and they're going to be stuck trying to service the debt that they piled on because their shareholders wanted profits and wanted them now. You know, so they leveraged up to buy back their shares and pay dividends, and so I think that's going to be. Este proceso de deflación causada por la innovación, pues, es algo totalmente válido. And we learned from 2008-09 that counterparty risk can be devastating. Almost cataclysmic. So a hedge against that as well, I think, would be another reason to do it. Great. Yeah, it's funny. It kind of like Tesla's bank balances in Europe have negative interest rates. It drives me crazy. Yeah. I mean, technically, if you've got like 2% inflation on 1% Dice interest, que Tesla, pues, sus estados de cuenta en ciertos lugares de Europa, pues, tiene tasas de interés negativas. It is. Hablando de la inflación. To just see your bank balance drop in real time in Europe. Europe has negative interest rates. This is insane. Yeah. Es que en Europa las tasas de interés son negativas. To keep your money. I'm like, what? It is crazy. Like, what? We should definitely move that into Bitcoin. I believe se está burlando de una manera muy sutil del sistema financiero tradicional. Yeah. There you go. Mm-hmm. Yeah. Jack, you've talked about design being an underfunded area in Bitcoin, and Elon earlier mentioned, you know, usability could improve a lot. I don't think anyone's going to argue with that. ¿Sí escucharon la palabra que dijo? Usability, no utilidad, usability. Es una palabra del mundo de la tecnología. Para los OGs de este canal, pues que yo decía al principio, usabilidad. Designed as a protocol in the way it works. I mean, it went after a single problem, and it does in an absolutely astounding way. But I think the endpoints of people getting into it is still a little bit confusing. So I think the more energy we spend on wallets and making sure that the wallets are simple and accessible and they're non-custodial as well. Yeah. I think the best example of this is that I know of is probably this wallet called Moon. And it's just simple, straightforward. It's a great, it does an amazing thing with key management that
Jack Dorsey habla mucho pues de la importancia de esta plataforma para Square, para almacenar también, que sea una manera donde nadie tenga custodia de eso. So that you can use it in a transactional way without having to think about it. Hace mucho énfasis en el tema de la custodia. More work like that, I think, really brings us forward. Great. Let's wrap things up with a final question for each of you. Pregunta final, dicen. What is your hope for Bitcoin? How it can impact the world? ¿Cuáles son sus esperanzas con Bitcoin? ¿Qué va a pasar? Do you want to start with that? ¿Quién empieza? Elon. So what's your hope for Bitcoin? ¿Qué piensas de Bitcoin? Well, my hope for ¿Cuáles son tus esperanzas? Dice. Is that it can improve the efficiency of the information system that we call money. So que Bitcoin mejore el concepto de lo que entendemos como dinero. And money has less error, where, like I said, error is like any kind of government interference or fraud or anything like that. This will naturally y que elimine los errores, por ejemplo, el fraude. Eso es un error del sistema monetario tradicional. And more power to the individual, la información al manejo del dinero. Claro, por ejemplo, países que son corruptos, sus gobiernos son corruptos, con blockchain se acaba eso. O sea, lo que está diciendo Elon, que vamos a hacer una pausa aquí, Elon dice que la esperanza de Bitcoin para él es que todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, también el dinero y lo que conlleva, pues elimine esos errores, la inflación, el fraude como tal. Of course, that aspiration, having this money be the best from an ESG point of view, that's really talking about solving some of the world's problems right now, which we definitely want to do. But I also am very excited about this idea of network effect and the convergence of blockchain technology and artificial intelligence from a technology point of view. Dice la mezcla de blockchain con inteligencia artificial. Y yo hablé de esto, señores, creo que hace 15 videos atrás. But the impetus to growth was pretty incredible. So I am looking at this rules-based monetary policy, making for better lives around the world. Sistemas monetarios internacionales que solucionen estos problemas. Convergence between blockchain technology and artificial intelligence. La convergencia entre blockchain e inteligencia artificial. Y les voy a hacer un ejemplo muy rápido que lo he mencionado acá. Gobiernos que son corruptos, a través de una inteligencia artificial, la inteligencia artificial se alimenta de data de proveedores de precios para obras públicas, por ejemplo. Toda esa data va dentro de una blockchain, por ende no se pueden cambiar los precios, cuánto costó aquí, cuánto costó acá, y la inteligencia artificial, a través de la data, decide quién es el proveedor indicado para la obra, por ejemplo. We have all these monopolies of violence, and the individual doesn't have power, and the amount of cost and distraction that comes from our monetary system today is real, and it takes away attention from the bigger problems. Some of the bigger problems that Elon is trying to solve, like get us to a multiplanetary humanity. All these distractions that we have to deal with on a daily basis take away from those bigger goals that affect every single person on this planet, increasingly so. So, it may sound a little bit ridiculous, but like you fix that foundational level, and everything above it improves in such a dramatic way. So it's going to be long term, but my hope is definitely peace. That's fantastic. Well, I'd like to thank all three of you for giving us your time today. It's been a fantastic conversation. Thank you to the audience for tuning in. The B word is not just this discussion, but we have a lineup of incredible speakers and content. So I encourage everyone to check it out. Thank you very much. Bueno, aparentemente ya no va a hablar más Elon, se despiden y van a continuar con... Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Para las personas nuevas, ¿quieren un resumen? Vamos a pausar esto aquí. ¿Quieren un resumen de lo que se habló? Pero el primer punto que yo rescato es que primero, Elon definitivamente, bueno, lo dijo, most likely, que la traducción es lo más probable, vamos a aceptar Bitcoin otra vez en Tesla. Así que para todas esas personas que esperan un pump, ese pump se va a dar. Tomando en cuenta pues cómo está el mercado ahorita, pues esos detonantes, esos macro detonantes pueden llevarnos quizás a un siguiente super bull run. ¿Qué otra cosa mencionó Elon? Elon holdea Bitcoin, holdea Ethereum y holdea Dogecoin. Dijo que él holdea más Bitcoin. Lo que más holdea es Bitcoin.
pues dijo que no ha vendido nada. Solo creo que en un tweet puso que Elon vendió el 10% de lo que tenía Tesla solo para ver si ellos podían liquidar eso sin afectar el mercado. Pero lo del resto no lo han vendido. Segundo punto que dijo Elon dijo que DeFi le encanta. Finanzas descentralizadas. Para todos los Shiba Inu holders, ¿quién ustedes creen que pudiera ser el rey de las finanzas descentralizadas de aquí a un futuro? Comenten aquí. ¿Quién? ¿Quién creen que pudiera ser? Así que si dice que le gusta DeFi, por algo será, ¿no? Por algo será. Entonces, segundo punto que mencionó, pues están migrando también para lo que es pues energía renovable. Mencionó que lo que él sugiere es para temas de minería, energía hidroeléctrica y geotérmica. Ya hemos visto cómo países como El Salvador están inclinándose esa ola de la energía geotérmica con el tema de los volcanes. ¿Qué más tenemos? Tenemos con respecto a Jack Dorsey. ¿Qué dijo Jack Dorsey? Jack Dorsey, si me preguntan, y no nada en contra de Jack Dorsey, simplemente que esto fue un tema para promocionar Square. O sea, esto es parte de la campaña de ¿cómo es que se llama? De PR, por decir así, para promocionar Square. Aquí conversábamos con, no sé si estés todavía aquí, Daniel. Daniel es un admin de nuestro canal de Telegram, que si no has ingresado al canal de Telegram, les voy a dejar aquí el canal de Telegram, se los voy a poner en los comentarios. Y tenemos la sospecha de que quizás Square puede ser la plataforma futura número 1, así como por ejemplo Binance es como que el rey, por decir así, de exchanges. Square puede ser una plataforma de pagos internacional mundial. Vamos a ponerte aquí el canal de Telegram. Yo les voy a poner en los comentarios. Denme un segundo. Vamos a poner aquí Digital Buzz Chat. Añadir. Grupo de enlace. Copiar enlace. Bueno, ahí les voy a poner el enlace para que ustedes puedan ir al canal de Telegram automáticamente. Vamos a dejar pinned. Ok. Entonces, él menciona pues que las finanzas descentralizadas van a tope. Le encanta. Con respecto a lo de Square, pues no sé qué piensas. No sé si sigas aquí, Daniel. ¿Qué opinas del caso Square? Square va para ser la plataforma número 1. Pero lo otro que mencionó, que Square como tal, lo que él ve, pues hace mucho énfasis en la custodia. En la custodia de criptomonedas, que nadie tenga esa custodia para todas las personas que tienen criptos en exchanges. A ver, vamos a tomar las palabras textuales de Elon. Vamos a tomar las palabras... Vamos a parar. Las palabras textuales de Elon es de que, pues, si tú tienes cripto en un exchange... Si tú no tienes acceso a las private keys, es como que ese exchange, pues tú no formas parte de ese exchange. No tienes esas criptomonedas. Entonces, lo que Jack Dorsey también habló es que Square va a dar un servicio donde nadie tenga custodia, solo tú. Con respecto a cómo van a formar parte del desarrollo de esto, pues Elon no dijo puntualmente cuál va a ser su aporte. Jack Dorsey de Square sí lo dijo. Dijo que pues con Square, con lo que va a hacer con Square... Elon dijo, y yo me di cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta también, déjenmelo en los comentarios si a ustedes les pareció lo mismo, pero Elon como que estaba muy midiendo sus palabras, y muy cuidadoso con lo que decía. Por ahí se le salió por algún momento decir que Dogecoin por arriba de Ethereum, no en valor, sino en utilidad, en usabilidad, que me gusta esa palabra. Eso lo dijo, pero como que lo revirtió muy rápido, como que se le salió, por decir así. Pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan de lo que acaban de escuchar? Ya oficialmente dijo que most likely Tesla aceptará Bitcoin de vuelta. En este instante que estamos conversando con ustedes, tenemos un Bitcoin en $32,000. Tenemos un Ethereum en 1970 prácticamente. Y Shiba Inu, qué bestia, cómo ha saltado, ¿no? 6,556. ¿Qué opinan de ustedes? Vamos a leer los comentarios aquí. Yo soy nueva, no entiendo mucho, dice. VITALIK, no, Elon yo creo que estaba un poco... Daniel está operando ahorita. Kevin, ¿qué dice el tío Kevin? Lleva tiempo diciendo que Dogecoin por otros canales, una pérdida de tiempo en esa reunión, se cae. ¿Qué es Square Crypto? Square es una plataforma de pagos de Jack Dorsey. Lo de Twitter también, eso fue muy bueno. Jack Dorsey es cofundador de Twitter. No tengo que explicar qué es Twitter, ¿no? Entonces, Elon le metió mucha presión. Y Elon es especial, es ese tipo de presión. Yo esperaría que Elon le hubiese dicho a Jack Dorsey antes de entrar en esto: oye Jack, te voy a hacer esta pregunta, vamos a ir en vivo con miles de personas, así que te voy a hacer esta pregunta, ¿ya? Para que la pienses la respuesta. Pero si no, Elon es un cabrón, o sea, porque le preguntó ahí en vivo: oye, ¿y vas a aceptar criptomonedas en Twitter para que los anunciantes puedan pagar con criptomonedas? Y Jack Dorsey no dijo que sí,
Esas son decisiones macro que se tienen que tomar en su junta de directorio. No es una decisión que él puede decidir y ya está. Entenderán que las empresas tienen, así como en Shiba Inu se nos vino un proceso de gobernanza con Bone, las empresas tienen un modelo de gobernanza, por decirlo así, también. Eso es algo que tienen que decidirlo, pero Jack Dorsey dijo, bueno, pues si las personas quieren pagar de alguna manera, tenemos que darles esas facilidades. Pero no dijo, efectivamente, sí, lo vamos a hacer. ¿Qué dicen acá en los comentarios? Yo tengo Shiba, Doge y ADA, dicen aquí. Dice Johanna Perdomo. No puedo escribir en el chat de Telegram. ¿Por qué será? No pueden escribir si es que pues enviaste un link. Ahí les envié el link de Telegram también. Si enviaste un link, el bot te da una advertencia. Si vuelves a enviar un link, el bot te expulsa automáticamente. Entonces, eso tengan en cuenta. Ahí les estoy pasando el enlace de Telegram. Todos los que están acá, pues comenta si son del grupo de Telegram. Si no estás en el grupo de Telegram, ahí estoy enviando un enlace para que vayan entrando. Así que, pues, comenten aquí. ¿Quiénes son del grupo de Telegram los que están acá? ¿Qué dicen acá? Soy de Telegram, dice Henry Rolando. Yo soy del grupo. Omar, sí, sí me acuerdo de tu nombre. Ernesto. Yo, dice que hay bastantes grupos de Telegram. Los que no están en el grupo de Telegram, ahí tienen el enlace. Si no igual, pues el enlace lo tienen. Uy, se volvió loco. Están todos los del Telegram aquí. Telegram Digital es lo máximo. Dicen, claro que es lo máximo. Es una super comunidad. Igual, pues si tienen el link de Telegram y Instagram y todo, pues en la descripción de este video, pues pueden acceder a toda la información. Digital Buzz igual a Walk Street. ¿Cuál es Walk Street? Creo que te referirás a Walk Street. Soy de Telegram, Kisen. Shiba. ¿Con cuánto se puede entrar en Bitcoin? Hay personas que creen que tienen que comprar un Bitcoin. No, tú puedes comprar fracciones. Puedes comprar 0.0001, 0.002, así, 0.000. O sea, puedes comprar lo que quieras. Presente, dice. A ver, para las personas falta el tema de la energía volcánica. Pues sí lo hablaron con la geotérmica. ¿Qué dice acá? Boss, manda el link del chat del Telegram mismo. Por eso no se puede escribir. Sí se puede. El tema es que si ustedes pues mandan ¿cómo es que se llama? Un mensaje de Telegram, comandan con un link, el bot del grupo de Telegram automáticamente los detecta. Y pues les va a dar una advertencia y luego los va a eliminar del grupo. Pues. Entonces tienen que leer las reglas al entrar. El enlace no me sirve. Pueden ir a la descripción del video. Van a la descripción del video y ahí pues está el enlace de Telegram. Ahorita veo que están entrando todos al grupo de Telegram. Me sale aquí que están entrando. Ahí les envío el link otra vez. Eres lo máximo, pero los moderadores... Mira, no es que no puede... En el grupo de Telegram no se puede faltar el respeto, no se puede recomendar inversión, porque nosotros cuidamos mucho la comunidad. No se pueden enviar links, nada. Es una comunidad para, pues, intercambiar, responder dudas, ayudarlos. Pero, de hecho, tenemos un sorteo, que ya voy a elegir los ganadores del sorteo de Twitter que hicimos con PrimeXBT para los $300 de USDT, así que ya voy a hacer ese sorteo también. Voy a estar anunciando en el Telegram también. ¿Qué dicen acá? Tesla vuelve a aceptar Bitcoin. Sí, no lo dijo cuándo, pero dijo que most likely, lo cual la traducción es lo más probable, es de que van a poder aceptar Tesla en Bitcoin. Eso es muy interesante. Ya lo había dicho, pero dijo cuando Bitcoin llega a 50% de energía renovable, pero ahora pues ya lo ha dicho. Link de Telegram, ¿qué dice acá? Link de Telegram roto, se expiró, dicen, qué raro. Van allá, pueden darle clic a la descripción del video, a la flechita donde está el título, y ahí tienen todos los links. Twitter, Telegram, Instagram. Igual lo pasé por acá, ¿no? Leí que la Unión Europea está trabajando en un proyecto. Sí, la Unión Europea está explorando la opción de sacar un stablecoin para el euro. Eso podría ser enorme, ¿ah? Miren, todo va a migrar. Les voy a dar mi opinión, ¿ok? De mí nunca van a poder recibir información financiera, asesoría financiera. Lo que les puedo decir es mi opinión. Señores, todo lo que es banca, los conceptos de banca van a migrar a finanzas descentralizadas, a DeFi. Depósitos a plazo fijo no existen. Ahora son
staking. Fondos de inversión ahora son liquid pools, por decirlo así también. Ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos pues lo que es el arte y la monetización por el tema de arte, y no solo arte, sino propiedad. O sea, títulos que representen propiedades, ya sea, entiéndase propiedad como un carro, como una casa, como una pintura, NFTs, ¿ok? Otro punto interesante que va para el futuro como tal. Bueno, lo bueno y por eso es que a mí me interesa pues este tipo de proyectos. En el caso de SHIBA es que SHIBA apunta a NFTs, apunta a DeFi. Se está en toda la jugada. No pueden esperar ustedes pues que metiendo $10 se explote a $1 millón. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Si tú te quieres hacer millonario con Shiba Inu este año, espérate, todavía no. ¿Dónde está JJ? Dicen, JJ es un personaje clave de nuestra comunidad de Telegram. JJ es el rey del bone. Sí, hay personas que hablan mal de Shiba Inu. Ah, por cierto, la entrevista de Kat dice, mañana vamos a tener aquí en vivo a alguien del equipo de Shiba Inu para todos ustedes. Ojo con lo que les estoy diciendo. El día de mañana, una vez, digo, entren al grupo de Telegram, no se queden fuera. El día de mañana vamos a tener una entrevista con Shiba Token Cat. Atentos. Mañana a las 8 p.m. de Reino Unido, 2 p.m. de GMT5, creo que es 3 p.m. de Miami, 2 p.m. GMT5, Ecuador, Perú, Colombia. Vamos a tener una transmisión en vivo con alguien del equipo de Shiba Inu. Shiba Token Cat estará acá. Preparen sus preguntas, ¿ok? En el grupo de Telegram voy a dejar un form para que las personas pongan sus preguntas ahí, porque el día de la transmisión en vivo van a ver muchas preguntas que ustedes van a hacer. Y no voy a poder leer todo, así como en antes se volvieron locos preguntando, no voy a poder leer todo. Entonces en el canal de Telegram voy a ponerles un enlace, un form, para que ustedes pongan sus preguntas. Pueden hacerlas anónimamente o con nombre para que yo los mencione. Por ejemplo, aquí pues Jorge Velázquez pregunta lo siguiente, Esteban Delgado pregunta lo siguiente. Entonces yo les diré las mejores preguntas. Quizás algunas preguntas las cogen en el chat en vivo, pero pues mañana va a ser muy muy buena esa entrevista que vamos a hacer. El día de hoy también voy a sacar un video muy bueno. Vamos a hablar de una plataforma llamada Amber. Ese video, ahorita cierro la transmisión en vivo y lo voy a grabar. No sé si ustedes sabían, pero blockchain.com y coinbaseventures.com son plataformas de Coinbase y a su vez de blockchain que invierten en diferentes startups cripto. Bueno, hay una plataforma que se llama Amber, que es una plataforma que permite hacer exchange, permite hacer función de wallet, permite hacer depósitos, especie de staking, por decirlo así. Y acaban de alzar $100 millones. Es una notición. Y tienen unos sorteos y unas activaciones que vamos a hacer muy buenas para todos ustedes. Ese video de review de Amber lo voy a hacer, apenas cierre la transmisión en vivo, voy a hacer el review de Amber. ¿Qué dicen acá? Bueno, dice aquí Onan Donaire, hubiese sido bueno que hablen de altcoins y que, bueno, mencionaron a Doge y no mencionó altcoins, pero mencionó la palabra DeFi, Elon, muy fuerte. Me le encanta, dijo, I really like DeFi, y eso pues abarca SHIBA, abarca Sushi, abarca todas las criptos que están en DeFi, Aave también. ¿Qué dicen acá? El SHIBA Party, eso muy amarillista eso. ¿Cómo empiezas que impacte el mercado este evento? A ver, yo creo que para inversores que estaban preocupados, por decirlo así, por lo que dijo Elon, de que no iba a aceptar Bitcoin por la minería, que contaminaba y esto, pues ahora van a estar más tranquilos. No creo que esto es un tema del mercado. No piensen de que una noticia, sí, una noticia puede tener un pump, pero tampoco es que sale esta transmisión en vivo que la vieron 10.000 personas, por ejemplo, y ya explota. O sea, no, la vieron más, pero digamos 1 millón. O sea, no. Pero sí, esos inversores grandes, institucionales, van a estar más tranquilos. Estamos viendo también de que se habló de Bitcoin para la utilidad en el mundo real, tanto a nivel social como a nivel de gobernanza. Ahora tenemos que entender que la realidad no es quizás, o en este caso, lo bueno no es quizás lo que los líderes quieren. Y no voy a tirar países ni nombres, pero por ejemplo a algunos países no les interesa
el uso, como dijo la chica. ¿Cómo se llamaba la chica? No me acuerdo el nombre de la chica. Comenten aquí si alguien sabe el nombre de la chica. Pero la chica dijo y habló sobre el uso de blockchain e inteligencia artificial, por ejemplo, y eso pues destruye la corrupción en países. No voy a mencionar países puntuales, pero eso destruye la corrupción. Destruye los contratos a dedo, cosas como esas. Entonces, hay que ver. Sin embargo, es un tema de tiempo, es algo inevitable, es algo que va a tener que pasar, pero no, quizás no pase tan rápido en ciertas regiones del mundo. ¿Qué dicen acá? Bueno, yo creo que vamos a dejar esta transmisión en vivo aquí. Una vez más, les paso el enlace del canal de Telegram para que se unan y conversen con todos nosotros. Y pues vamos a estar ahí dejando el enlace para la entrevista de mañana con Shiba Token Cat, donde vamos a poder estar pues juntos ahí conversando con alguien del equipo de Shiba Inu. O sea, por fin vamos a poder comunicarnos con alguien. Posiblemente no es confirmado, pero estamos trabajando en una transmisión en vivo con Eric y con otras personas del equipo de Shiba Inu. Estamos logrando conseguirla. No es confirmado la de Eric, ni peor aún Shitoshi o algo así, pero Shiba Token Cat, que igual él maneja la comunidad de Discord y de Twitch, va a estar con nosotros y va a conversar con nosotros. Así que eso sí es confirmado. Bueno, yo creo que dejamos esta transmisión en vivo aquí. Les paso una vez más el enlace de Telegram. Igual tienen todos los enlaces en la descripción de este video. Y nos vemos en una próxima transmisión en vivo el día de mañana. Y atentos que el siguiente video que se viene es el video de Square. Perdón, ¿qué Square? El de Amber.